¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Gómez Alzate, docente de sociales con más de 15 años de experiencia, preparando a estudiantes en diversos colegios para la prueba Saber 11. Así que iniciamos este recorrido y sé que nos va a ir muy bien. Bienvenido. En el ejercicio que vamos a desarrollar a continuación, vamos a hablar acerca de algunos organismos internacionales. Tenemos la UNESCO, la OEA o la ONU, que es del que vamos a hablar muy específicamente. ¿Para qué se crearon los diferentes organismos internacionales? Como competencia vamos a comprender perspectivas de distintos actores y grupos sociales. En este caso, un organismo internacional. Y en evidencia vamos a reconocer, vamos a comparar perspectivas de actores y de grupos sociales. Y aquí vamos a conocer bastante acerca de las funciones de la ONU en nuestro planeta. Este ejercicio nos habla acerca de un organismo internacional que sin lugar a dudas hemos escuchado mucho, pero muchas personas no conocen a ciencia cierta cuáles son las funciones. Cuando nosotros hablamos de organismos internacionales, podríamos mencionar la OEA, Organización de Estados Americanos. Podríamos hablar de la UNESCO. Podríamos hablar de otros organismos internacionales como la OTAN o la OTAN. Podríamos hablar también de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y el enunciado dice de la siguiente manera: la Organización de las Naciones Unidas se reúnen para discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas. Ese es el enunciado. La pregunta: de acuerdo con estas funciones, podemos inferir que, es decir, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas. La ONU fue creada después de las guerras que han acaecido en el mundo, y precisamente lo que busca es promover la paz, que no se vuelvan a presentar guerras a nivel mundial. Ya tuvimos suficiente con la Primera Guerra Mundial, tuvimos suficiente con la Segunda Guerra Mundial. No queremos que se dé una tercera guerra mundial. Porque si se da una tercera guerra mundial, sería la última. Nos acabaríamos, pues en el mundo tenemos las armas nucleares suficientes para destruir el planeta 3, 4 y hasta 5 veces. Entonces, organismos internacionales como la ONU buscan que haya acuerdos, encontrar soluciones. ¿Cuál es el problema? Que hay países que son potencias. Hablemos concretamente, Estados Unidos y Rusia, que son las potencias, que intervienen en conflictos bélicos a nivel mundial, invadiendo como Estados Unidos a Afganistán, invadiendo como Rusia a Ucrania, invadiendo otros países sin la aprobación de la ONU, sin el consenso de la ONU. Como son potencias, actúan de una forma irresponsable y con autoritarismo, precisamente porque son potencias. Eso es lo triste. Han pasado incluso por encima de la ONU, por encima de estos organismos internacionales. La ONU les puede decir, les recomendamos, les sugerimos, les aconsejamos no invadir, no hacer esa guerra, no enfrentar a ese territorio. Y como son potencias, hacen caso omiso y atacan. No les hacen caso a la ONU. Eso es triste. Pero por otro lado, la ONU sí ha servido para evitar conflictos, una escalada mayor en cuanto a los conflictos de muchos países. Entonces, reitero la pregunta: la Organización de las Naciones Unidas se reúne para discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas. De acuerdo con estas funciones, podemos inferir que opción A, la ONU media entre conflictos internacionales a fin de garantizar la paz. B, ayuda a los más pobres del mundo.
C. Está pendiente del cambio climático. D. Vela por la soberanía de los países. Cuando analizamos estas opciones, hay unas que de entrada podríamos, con el famoso método del descarte, decir no tienen nada que ver. Por ejemplo, estar pendiente del cambio climático no es algo que le corresponde directamente a la ONU, porque al ser creada en su formación no fue esa la intencionalidad. Tenemos, por ejemplo, la opción B, ayuda a los más pobres del mundo. Pues no necesariamente es la función primordial o principal de la ONU, las Naciones Unidas. Luego dice, vela por la soberanía de los países. En cambio, la opción D me sirve, podríamos decir que es válida, que es verdadera. No obstante, hay una opción que englobaría a esta opción D, vela por la soberanía de los países, y es la opción A, de donde podemos decir que escogemos la opción A como la respuesta válida, como la respuesta acertada. De acuerdo con estas funciones podemos inferir que A, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, media entre conflictos internacionales a fin de garantizar la paz. Esa es la respuesta acertada. Es triste que como sociedad no hayamos aprendido a resolver nuestras diferencias de forma pacífica. Siempre se ha dicho que los que pelean son los animales porque no saben hablar. Y a veces los animales nos dan ejemplo a nosotros que sí sabemos hablar y que vivimos de guerra en guerra, como las que tenemos en la actualidad, que por nada del mundo se justifican, por nada del mundo. Entonces, ¿cuáles son la función o la función principal de la ONU? Opción A, media entre conflictos internacionales, mediar entre conflictos internacionales a fin de garantizar la paz del planeta. En el ejercicio que acabamos de realizar, es muy interesante comprender que hay organismos internacionales que velan por la seguridad, bienestar y sobre todo la concordia entre los pueblos y en este caso las naciones. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, desde su creación al final de la Segunda Guerra Mundial, ha promovido esa solución pacífica para dirimir todo conflicto y lo ha logrado en términos generales. Es triste que algunas superpotencias no se acojan a los lineamientos o recomendaciones de este organismo internacional. Pero bueno, en términos generales podríamos decir que es muy positivo. Entonces ahí podemos decir que la respuesta es acorde al planteamiento inicial del enunciado que habla precisamente de discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas.